Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos este día en nuestro webinar Aporte en Industria 4.0 en tiempos de pandemia. Voy a dar una breve introducción de Grupo Concisa. Somos una empresa con más de 35 años de trayectoria en el mercado. Contamos con presencia en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Chile. Y somos una empresa que siempre se ha preocupado por el avance de la tecnología a nivel mundial. Siempre estamos en la búsqueda de soluciones innovadoras que ayuden a las empresas a automatizar sus procesos. Por eso decidimos hacer este webinar en conjunto con nuestro partner TAI Smart Factory. Voy a dar una breve introducción de los presentadores. Este día contamos con la presencia de Juan David Barranco, quien es un ingeniero de sistemas con un posgrado en gerencia de tecnologías de información. Es un especialista en frameworks de implementación de arquitectura de negocio, gobierno de tecnologías de información como COVID y cuenta con dominio de inglés y portugués, además de experiencia en implementación de sistemas de información para la manufactura como Qplan. Y también contamos con la presencia de Paul Barceló-Tizón, quien es un profesional en ciencias empresariales con amplio recorrido en el mundo de tecnologías de Internet of Things, un gran desempeño en múltiples proyectos, tanto en el mundo de la industria de manufactura como en soluciones para las ciudades inteligentes. Es un especialista en productividad y procesos productivos, implementando soluciones para cualquier tipo de industria, además de contar con experiencia en soluciones de la industria 4.0. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias, Dayan. Muchas gracias, Dayan, por la presentación. Queríamos poner un poco la cámara para que nos pudieran poner cara, ¿no? Así que la quitaremos para poder hacer la presentación, porque así se ve un poco mejor. Pero bueno, vamos allá. Si os parece, empezaremos, ¿no? Quito cámara. Si quitamos las dos. Y bueno, agradecer a Concisa sobre todo y a todos los asistentes que nos van a brindar la oportunidad, ¿no?, de explicar un poco qué somos, qué hacemos y hacia dónde vamos. También queremos expresar un poco nuestro apoyo a la situación que estamos viviendo todos, ¿vale?, a causa de esta pandemia. Ya vemos que tenemos un título un poco complejo, pero que expresa la realidad del día a día, ¿no? Dicho esto, quería hacer un breve resumen de lo que vamos a presentar. Vamos a hacer una pequeña presentación de nuestra compañía, aunque muchos ya nos conocen. Daremos un pequeño repaso de las histórica, ¿no?, de las revoluciones industriales y hacia dónde vamos. Vamos a ver el sector farma y alimentación, que aunque sean dos sectores diferentes, cada uno con su normativa, con su casuística, comparten una línea muy fina de trabajo. Y veremos, por último, cómo nuestra solución, ¿no?, facilita el trabajo a cualquier tipo de industria, aportando mejora en la productividad, en la calidad de todo nuestro proceso productivo, que implica directamente una mejora, ¿no?, de todos los productos. Y conociendo en cada momento, ¿no?, en todo momento del proceso productivo, la disponibilidad de la misma y la trazabilidad. Dicho esto, empezamos siempre con una pequeña frase de la compañía, que es digitalizar para saber, saber para decidir, decidir para mejorar, ¿no?, juntos hacia la industria 4.0. Hablamos de digitalizar plantas de producción, recoger datos para saber qué está ocurriendo en nuestra planta de producción para decidir y decidir para mejorar, no más ya de lo que es la industria 4.0, ¿no? ¿Y qué es TAI? TAI-IT, ¿no?, Tecnologías Aplicadas a la Información. Somos una compañía con sede en Barcelona, con sede en Bogotá, Colombia. Llevamos más de 25 años en el sector de la industria, dando soluciones a cualquier tipo de industria a nivel de producción. Y esto nos ha hecho, ¿no?, llegar a más de 35 países alrededor del mundo, con más de 250 plantas, de todos los sectores que podamos conocer, pero centrándonos a los sectores que tenemos actualmente o a los que vamos a hacer este pequeño webinar. Hablamos de Mondelez, Kern Pharma, Bardinet, Fritz Rabbit y Grupo EPA, ¿no?, muy conocido en la parte de Panamá. Sí que queríamos incidir un poco, y siempre doy el ejemplo de Mondelez, que es una compañía multinacional muy grande. Nosotros teníamos una empresa pequeñita que tenía sede en Barcelona, que tenía nuestro sistema, y Mondelez compró esta fábrica para poder trabajar con ella, ¿no?
ellos estaban implantando un nuevo sistema MES, ¿no? Un sistema de control de datos de planta, y al llegar a la planta que teníamos nosotros, nuestro sistema, quisieron sustituirla y dijeron, vamos a dejarla porque parece ser que realmente es muy potente, ¿no? Ahora lo hacen al revés, ahora consiguen o lo que hacen es, cuando quieren implantar alguna solución alrededor del mundo en cualquier proceso productivo suyo, primero lo prueban en la planta de Barcelona con nuestro sistema y luego lo trasladan, ¿no? Es un punto que decir de, ostras, estos trabajan bien, ¿no? Pero ¿qué hacemos realmente al final? Aquí es una pequeña diapositiva que lo engloba todo, ¿no? Al final nosotros somos una empresa fabricante de tecnología especializada en herramientas MES, ¿vale? O sea que nos situamos un poquito por debajo del ERP y llegamos hasta la interacción con máquinas de todo el proceso productivo, que es donde empiezan nuestras soluciones, ¿no? En las conexiones bidireccionales con las máquinas que nos encontramos en las líneas de producción, ¿no? Bidireccionales, ya no solo recogemos datos, sí que con nuestro sistema podemos informar aquella orden de fabricación que lleva esa temperatura, que lleva esos elementos, que está automatizado, pues directamente minimizar al máximo el error humano, ¿no? Esto nos da la capacidad de automatizar procesos de preparación, variables de procesos intermedios, con una misión muy clara, mejorar la eficiencia de los procesos a través de soluciones integrales de la producción y orientadas a una manufactura eficiente, ¿no? Antes de empezar, siempre nombramos una pequeña frase que es la base de este webinar, ¿no? Que propone la industria 4.0 para incrementar la productividad en tiempos de pandemia, ¿no? Estamos en una situación compleja, venimos de una forma de trabajar, de un modelo de trabajo específico donde ya empezábamos a integrar un sistema de industria 3.0, pero nos vamos más allá, ¿no? Esta pandemia nos genera una necesidad de crear la industria 4.0, ¿no? Antes de eso, vamos a pasar a hacer un breve repaso de lo que es todas las revoluciones que han habido a lo largo de la historia. Y la primera que tenemos, ¿no? La primera revolución industrial es la que sustituyó la fuerza física del hombre o del animal por el vapor, aproximadamente desde 1780 hasta 1840, con un cambio social muy importante, ¿no? Donde la gente se traslada a las urbes y las industrias a su alrededor, ¿no? Es el nacimiento, ¿no? De lo que llamamos actualmente el capitalismo. Luego existe una segunda revolución industrial, aproximadamente a partir de 1850 y representada por Henry Ford, ¿no? Es hacer accesible el consumo en masa. Y aquí es donde nace sobre todo el sector de farmacéutica y donde la alimentación, que seguramente conocéis, tiene su gran auge gracias al primer frigorífico, ¿no? Hay un cambio social hacia el inicio de la globalización y qué casualidad que a la finalización de la etapa surge una guerra mundial, ¿no? En 1914. ¿No será que las grandes empresas financieras presionaban a sus gobiernos para conquistar los nuevos mercados? Es que no más lejos de la realidad actual, ¿no? Entonces, ¿qué marcamos? Que al final, para finalizar una revolución industrial, normalmente acontece un gran desbandamiento social o general, ¿no? Si nos vamos a la tercera revolución industrial, que nace aproximadamente desde el 1960, es la revolución de los ordenadores, de la comunicación por satélite, del Internet, ¿no? Y tiene una fecha de finalización compleja, ya que enlaza directamente con la industria 4.0, ¿no? La revolución de los datos. Entonces, en esta revolución de los datos, que es la que nos compite hoy, doy tres claves muy claras para entenderla, porque al final hay mucha información, pero ¿qué es, no? Primera, la sensórica, poder recoger datos o todos los datos posibles y por haber de una planta de producción, ya sean de máquinas, ya sean de personas, y almacenarla, el Big Data, un segundo dato clave, ¿no? El Big Data no deja de ser una manera o la capacidad de guardar todos los datos que estoy recogiendo a un bajo coste y accesible desde cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces, la industria 4.0 es esa accesibilidad a toda la tecnología que hay a nuestro alrededor, que se ha abaratado en coste y que ahora podemos incorporarla dentro de nuestras industrias, ¿no? Y la tercera, como punto clave también, la inteligencia artificial. Cómo somos capaces de extraer esa información que tengo en los datos almacenados, pero mucho mejor que un cerebro humano, ¿no? Esa es la clave, sobre todo. En definitiva, dos puntos importantes. Un cambio social
que vemos a los jóvenes que tienen información inmediata gracias a Internet, y si queremos mantener a esos jóvenes con talentos en mi empresa, debemos transformar la compañía. Y luego la pandemia. Hemos comentado antes, ¿no?, que grandes desvendimientos mundiales han afectado a la industria, y aquí tenemos la confirmación de esa pandemia, ¿no? El cierre de la industria 3.0 hacia la 4.0, ¿no? Debemos tener la posibilidad de trabajar desde casa, o sea, sin necesidad de ir a la oficina. Tenemos casos en los cuales una compañía hay un trabajador que tiene COVID y tiene que irse a casa, ya no puede realizar su trabajo. Entonces, reducción de trabajadores, menor contacto físico, automatización de líneas productivas, poder visualizar desde casa qué está pasando en mi fábrica y poder decidir desde ella, ¿no? Recordar que esa revolución es la posibilidad de incorporar dentro de nuestras soluciones una nueva tecnología, ¿no?, que ahora tiene un precio más económico, como habíamos comentado antes, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos todo esto? Pues muy sencillamente. Al final hay una nueva manera, un modelo, ¿no?, de metodología hacia la industria 4.0, ¿no? Y diferentes etapas donde tenemos la digitalización, que es industria 3.0, hasta la industria 4.0, ¿no? En estas pequeñas etapas podemos ver qué hacemos, cómo podemos hacer computarización, cómo podemos hacer esto, digitalizando las operaciones productivas de la compañía. No tiene mucho más. Conectividad, una segunda etapa, la integración en un mismo sistema, por ejemplo, mediante sensórica de máquinas de proceso, para obtener el máximo de datos posible, ¿vale? Esa es una segunda etapa muy clara. Y hasta aquí llegaríamos hasta la tercera. Ahora pasamos a la cuarta, en la que tenemos la visibilidad. ¿Qué está sucediendo en el piso de planta y cómo lo visualizo? Es una de las etapas. Luego tenemos transparencia. ¿Por qué me está sucediendo? ¿Y cómo puedo entender el por qué está sucediendo, ¿no? Al final, si seguimos en cada una de las etapas, podemos llegar al final, que es el objetivo al final de la 4.0, ¿no? Capacidad predictiva, qué va a suceder a partir de hoy y cómo puedo preverlo. En caso muy práctico, al final es en el tema de mantenimiento, ¿no? ¿Cómo puedo predecir que una máquina se me va a estropear? Pues recopilando datos, controlándolos y gestionándolos, ¿no? Y por último, la adaptabilidad. ¿Cómo puedo responder de forma automática mediante inteligencia artificial? Sería la manera más fácil, ¿no? Dicho esto, vamos a dar un poco de paso a David, que es experto en todo lo que son sectores farma y alimentación, y nos dará, David, si me puedes dar un poco de explicación de normativas, etcétera, tú mismo. Claro, Paul. Y fíjense que para cumplir esas etapas hacia la modelo de madurez digital que nos mencionaba Paul en la gráfica anterior, Pharma y Alimentos 4.0 nos proponen unos modelos, unas guías que nos dicen, oigan, ustedes tienen que cumplir las guías que proponen la FDA, la Organización Mundial de la Salud, las buenas prácticas de manufactura. Para la industria alimentaria, la FAO, la ISO 22000, las normas Hazard, todo esto nos va a permitir, les va a permitir a ustedes ir llegando y cumplir con las normativas que les va a exigir para que ustedes puedan entregar, en el caso de la Pharma, pues unos medicamentos con una calidad requerida y garantizada. Y por el lado de la industria alimentaria, una serie de como les dijera yo, garantizar todo el proceso de iniquidad de producto durante todo su proceso de producción. Adicionalmente, este modelo que les voy a mostrar aquí a continuación, que ustedes ven acá en la gráfica de la mano derecha, es el modelo operativo que finalmente me propone, ¿sí?, la industria 4.0 para farma y alimentos. Entonces, adicionalmente que yo tengo que cumplir las guías y normas estándares que les decía para cada industria, tengo también que apoyarme en otros frameworks como Lean, como BPM, y además tengo que tener unas competencias digitales, ¿sí?, como CMM y Digicom. Finalmente, yo tengo que integrar todos mis datos y aplicaciones y las soluciones empresariales, porque de esa manera es como yo voy a comenzar a permear y a cumplir los 4 dominios que ustedes ven acá que me propone el modelo 4.0. Entonces, tenemos el dominio de recursos.
Entonces, básicamente me dicen, yo tengo que tener una fuerza laboral, ¿sí? Como decía Paul, capacitada, y tengo que retenerla para que pueda yo avanzar. Y adicionalmente tengo la posibilidad de digitalizar toda mi operación. Por otro lado, el otro niño me dice, sistemas de información, intégrenlos. Todo lo que tenga que ver con ERPs, SCADAs y adicionalmente en la medida de las posibilidades de la empresa, comience a incursionar en la automatización industrial. En la medida de lo posible, considere tener unas buenas máquinas, unos buenos equipos y unos buenos instrumentos de medición que se adapten justamente a esas necesidades, a toda esa visibilidad, trazabilidad que nos propone Paul en la gráfica anterior. Otro de los dominios, organización y procesos, un tema que sea visible, que sea trazable, diga la compañía, vamos para allá, todo esté perfectamente alineado y que también tengamos un control de toda la estrategia que nos va a permitir administrar todo el ciclo de vida de mi compañía y también de mis productos y mis servicios. Finalmente, y no menos importante, tenemos el dominio de la cultura. Entonces, por ejemplo, para la industria alimentaria me dice, tengo que garantizar la inocuidad durante todas mis etapas de mi proceso productivo, de lo que yo estoy fabricando. Para el caso de Pharma, me dice, yo tengo que tener una fuerte cultura de calidad y tengo que administrar la calidad de ese producto durante todo el ciclo de vida. Y adicionalmente, para que eso también se cumpla, hay un tema muy importante dentro de este dominio que es todo el tema de comunicación, todo el tema de colaborativo, que eso es lo que me va a permitir y ver que todo está viendo, que todo tiene una visibilidad, desde la parte estratégica de la compañía hasta la parte operativa. Finalmente, ciclo de vida del producto. Vamos a avanzar un poquito. Entonces, para Pharma me dicen, sistema de calidad farmacéutica, como se los tengo resaltado en este momento, hace fuerte énfasis en estos 4 puntos que dice fabricación continua, gestión del conocimiento, capacidad de proceso y validación de los procesos que tengo. Para el lado de Pharma tenemos HACCP. Usted debe garantizarme la inocuidad y para garantizarme la inocuidad debo cumplir una serie de principios fundamentales para tener unos bien claros y les digo acá, por ejemplo, establecer procedimientos de comprobación. Vamos a ver que aquí lo que necesitamos es tener una herramienta que me garantice que se estén cumpliendo esos procedimientos para garantizar la inocuidad. Tener justamente, por ejemplo, acá el sistema de documentación básicamente me está exigiendo acá que yo tengo que almacenar y saber qué hacer con esa información, todo lo que tengo que hacer para garantizar todo mi sistema de inocuidad. Y entonces, acá me dice que el ciclo de vida hace fuerte énfasis en estos puntos, en gestión del conocimiento, capacidad del proceso y validación. Entonces, fíjense que acá ya tenemos algo en común entre las dos industrias. Entonces, fabricación continua, que hace más énfasis en Pharma, pero no es menos importante para la alimentaria. Tenemos ya en común gestión de conocimiento, capacidad de proceso y validación del mismo. Pero ahora, Paul, le queremos presentar la herramienta de cómo vamos a cumplir básicamente o cómo podemos cumplir esta herramienta, por favor. Cuéntenos. Sí, si hacemos un pequeño inciso, vamos a presentaros un poco qué soluciones tenemos, ¿no? Y qué hacemos exactamente. Al final, nosotros trabajamos con software de gestión que inciden en 4 módulos de una forma abierta. ¿Por qué abierta? Porque al final nos podemos enlazar con cualquier sistema o cualquier software, por ejemplo, de planificación, por ejemplo, de ERP o cualquier tipo de máquina que haya en planta, ¿no?
Nosotros trabajamos con 4 módulos específicos, ¿vale? Pero eso no quiere decir que podamos desarrollar. Al final somos fabricantes, lo hacemos nosotros y podemos hacer cualquier cosa con ellos, ¿no? La principal, que es el sistema MES, que veremos como último caso, pero tenemos Q-Plan Mine Management, que no deja de ser un GMAO, que no deja de ser básicamente la gestión integral del mantenimiento industrial, ¿no? Esto incluye cualquier tipo de proceso de mantenimiento predictivo preventivo, monitorizando de forma periódica o continua atributos, ¿no? Atributos como vibraciones, partículas de aceite, desgaste, etcétera, ¿no? Realizamos todo el control de las máquinas para minimizar al máximo el mantenimiento correctivo. Así que tratamos los 3 puntos claves del mantenimiento, ¿no? Predictivo, preventivo y correctivo, ¿vale? Tenemos en la parte de abajo que vemos Quality Assurance, que no deja de ser más la exigencia del siglo XXI por parte de los clientes, la gestión de la calidad. Y en este sentido aplicamos en nuestros esquemas tecnológicos pues la automatización de procesos implicados con la calidad, ¿no? Incorporamos en la línea de producción pues ayuda al cumplimiento de una ISO 9001, de una ISO 22000, de una BPM, cualquier normativa existente, ¿no? Por otro lado, tenemos Q-Plan Time Attendance, con normativa que surgió en Europa a nivel de control de horarios y de tiempos, de vacaciones de todos los trabajadores para tener una normativa constante, ¿no? y controlada en todos ellos. Creamos un módulo específico de ello, ¿no? Entonces, ahí podemos controlar tanto horarios, accesos, etcétera, de todos los trabajadores de la compañía. Y por último, el Q-Plan Smart Factory, un sistema MES, ¿no? Que es todo el control de la planta de producción, toda la conectividad bidireccional que tenemos con máquinas y todo el control de tiempos reales de actividades de operarios implicados en el proceso productivo, o sea que básicamente en las órdenes de fabricación. ¿Qué nos permite todo esto en el sistema MES? Reducción de costes, mejora de productividad y aumento de la trazabilidad y calidad. ¿Pero cómo lo hacemos? Hemos hablado de 3 temas claros, que es la máquina, la orden de fabricante y el operario, ¿no? Con una máquina que recogemos toda la comunicación de señales de máquinas, contadores, variables de proceso, todo el control de los datos claves y alertas de paro de máquina, ¿no? Uno de los puntales en cualquier industria. Cuando se me para la máquina, necesitamos una señal rápida para poder evitar al máximo o minimizar al máximo ese paro, ¿no? Luego tenemos las órdenes de fabricación. Importamos y exportamos los datos de las órdenes de fabricación que recibimos del ERP para integrarlas y visualizar en nuestro sistema, ¿no? En nuestro software, mediante tabletas industriales situadas en lugares específicos de la planta y desde ahí poder trabajar y, por ejemplo, visualizar datos de esa orden de fabricación de con la ficha técnica. Pero no solo eso, podemos visualizar también la limpieza específica de algún elemento antes de hacer una orden de fabricación o aquella orden de fabricación que tiene algún dato crítico que se tenga que revisar, etcétera, ¿no? Todos esos datos de control lo podemos realizar mediante nuestro sistema. Y análisis de datos mediante dashboards e informes, ¿vale? Por último, el operario. ¿Qué tenemos del operario? Cuando entra el operario, en qué orden de fabricación va a trabajar, qué actividades está realizando, si está haciendo producción, si está haciendo limpieza, si está haciendo un descanso, cualquier cosa, cualquier actividad. Luego el control de todos los lotes de consumos, todas las incidencias, toda la calidad. Podemos generar diferentes cortafuegos para evitar, ¿no?, el error humano, para evitar de que aquella orden de fabricación le entre algún producto, algún lote que no corresponda, ¿vale? Por último, finalización de la orden de fabricación y salida del operario. Estos 3 datos conjuntos nos da la posibilidad de hacer análisis informes, cualquier tipo de análisis, cualquier tipo de informe, ¿vale? Y luego el OEE. Tengo la calidad, tengo el rendimiento, tengo la disponibilidad, tengo el dato clave para cualquier compañía del siglo XXI, ¿vale? Por último, más cositas que puedo tener. Generación de pokayokes, decíamos, ¿no? Cortafuegos, pues generación de pokayokes para controlar al máximo el error humano y evitar que la calidad me baje en cualquier tipo de proceso. Trazabilidad de todo mi proceso en tiempo real, toda la gestión de la actividad de los operarios y, por último, toda la documentación centralizada y digitalizada. Yo, desde cualquier tipo de terminal, puedo consultar cualquier documento que tenga en la planta, ya sea de limpieza, ya sea de ficha técnica, de producto, cualquier documento lo puedo hacer a través de mi software, ¿vale? A partir de aquí, ¿cómo Q-Plan encaja con estos elementos, David?
Explícamelo. Claro que sí, Paul. Entonces, ¿qué tenemos? Que podemos cumplir, qué funcionalidades ofrece esta herramienta para cumplir justamente con los elementos del ciclo de vida que propone Pharma en este caso. Entonces, tenemos los silos: fabricación continua, gestión de conocimiento, capacidad de proceso y validación del mismo. Para tocarle algunas funcionalidades de Q-Plan, las más importantes: control y gestión integral de la producción, desde que se hace el dispensado de la materia prima hasta que declaro el producto terminado total. Todo lo que tiene que ver, todas esas instrucciones paso a paso, es posible controlarlos con la herramienta, en este caso, como nos decía Paul, con el módulo Smart Factory. Por otro lado, tenemos también toda la gestión de competencias de personal, fundamental ahora y para cumplir uno de los dominios que nos propone 4.0. Esa fuerza laboral capacitada, y yo para capacitarla tengo que gestionar mis competencias. Si un operario o un supervisor realmente está capacitado para ser supervisor, por ejemplo. En el caso de la gestión del conocimiento para Pharma, tengo que tener todas las oportunidades para yo saber cómo mejorar mi producto, una cultura de calidad, que es lo que me hace énfasis la guía de Q10, en este caso. Todo lo que es integración de estructura de producto con todas las otras soluciones. Entonces, aquí la gestión del conocimiento me está diciendo que para cumplir el modelo 4.0 yo tengo que integrar necesariamente. Tengo que permitir la integración y debo proporcionar la forma de integrarme con otras aplicaciones con el ERP. En la capacidad del proceso, vista no solo como que un proceso de fabricación es capaz de fabricar una pastilla o una solución o un medicamento. No, una capacidad de proceso es todo lo que implica, es la persona, son los recursos, es hacia dónde va este proceso. Y finalmente algo súper importante, medir el OEE a nivel de línea, a nivel de operario, a nivel de toda la planta, por ejemplo. Como nos decía Paul anteriormente, todo el sistema de control y conectividad direccional. Entonces, si yo tengo una guía de producción donde interviene una máquina, un reactor que está girando y que tiene temperaturas, pues saber controlar todo eso para que no me dañe mi receta, en este caso, por ejemplo. Y la validación del proceso, audit es fundamental, el FDA lo exige. Si yo tengo que hacer alguna modificación a todas esas instrucciones de mi paso a paso durante toda la cadena de producción, saber quién, cómo, cuándo se hizo y por qué razón. Entonces, y eso me lleva a tener toda la trazabilidad de mi proceso de producción. Y también establecer dónde tengo yo los puntos críticos de control. Todo eso. Entonces, ahí es donde se hace muy fuerte este producto de Q-Plan, donde yo tengo todo efectivamente para cumplir los estándares del producto, lo que me están pidiendo las autoridades, como se les decía. Por otro lado, tenemos la HACCP, la industria alimentaria, la inocuidad. Entonces, tenemos la gestión de conocimiento, capacidad de proceso y validación, como les resaltaba anteriormente. Y tenemos que, por ejemplo, para cumplir uno de los principios que nos propone, que es establecer las medidas correctivas, por ejemplo, para que indica que un punto de control crítico para la inocuidad no está controlado. Entonces, una de las funcionalidades de Q-Plan que me ayuda a que ese principio se dé es un reporte de fallas y de nivel de respuesta. ¿Qué hacemos si un punto de crítico de control se está saliendo? Entonces, tenemos una funcionalidad de Q-Plan que me permite alertar a las personas adecuadas sobre lo que está pasando en nuestro sistema de inocuidad. Tenemos controles de proceso y variables y atributos, todos los planes de inspección que me dicen. Bueno, yo estoy cumpliendo con un principio como establecer un sistema de vigilancia de control. Todo esto que me está diciendo, acá, todas esas funcionalidades van a cumplir todos esos principios que me garantizan mi inocuidad del producto. También para validar
la validación del proceso, entonces tenemos puntos críticos en la cadena de control, que es algo fundamental. Básicamente está cumpliendo el establecer un sistema de vigilancia de los puntos críticos de control y establecer los procedimientos de qué hago en caso de que se salgan. Entonces, como vemos, hay funcionalidades que van a cumplir con elementos fundamentales de mi ciclo de vida para cumplir el modelo operativo del 4.0 nos propone. Ahora ustedes dirán, bueno, tenemos unos dominios, tenemos un ciclo de vida, ¿cómo nuestra herramienta con nuestras funcionalidades les estamos presentando cómo cumplir el modelo operativo 4.0 para cumplir las etapas que nos mostraba Paul en sus anteriores diapositivas? Entonces, en el dominio de recursos tenemos, como les decía, toda la gestión de competencias del personal. ¿Se acuerdan que al principio les decía yo una fuerza laboral 4.0? Aquí lo tenemos. Adicionalmente tenemos toda la guía y el protocolo de fabricación, digitalizar la operación, como les comentaba. Por otro lado, tenemos el dominio de sistemas de información, Audit Trail, algo que nos les está pidiendo el FDA. Toda la trazabilidad digital del proceso, como lo vemos. Dentro del dominio de organización de procesos que tenemos, pues que todo podamos ser medido, que tengamos el OEE y también los KPIs. Todo eso es lo que tengamos. Los controles de procesos, dónde están, quién los tiene, cómo se alerta, tanto para la industria farmacéutica como para la alimentaria. ¿Sí? Tenemos adicionalmente todos los sistemas de control direccional para las variables críticas de proceso. Finalmente, para el dominio de cultura, que también es muy importante, enfocado para la calidad, para el lado de farma y inocuidad para el lado de alimentar, todo lo que tenemos que hacer de si estamos fallando, tenemos que ver cómo tenemos que responder ante esas fallas. Si está fallando la calidad en farma, ¿cómo vamos a responder? ¿Quién y cuándo y cómo debería responder? Si no se está garantizando la inocuidad, quién y cuándo vamos a responder y todas las oportunidades de mejora que puedan quedar almacenadas finalmente en un gran sistema de gestión de calidad. Entonces ya se imaginarán ustedes cuáles serían como los puntos por donde empezar en Pharma, en un buen sistema de gestión de calidad. El módulo de Quality Assurance sería una muy buena opción para empezar y poder cumplir los dominios o comenzar a cumplir los dominios que nos propone el modelo 4.0 para farma y alimentos. En INVIMA, en Colombia, ¿qué tenemos? Y es un caso práctico que nos está pidiendo acá. Hay una guía que nos dice Site Master File, que es un documento que dice, bueno, ustedes tienen que cumplir con ciertos puntos básicos y les voy a mencionar aquí los más importantes. Un sistema de gestión de calidad de la empresa, el personal, instalaciones de equipos, documentación, producción y autoinspecciones. Entonces, son puntos que la guía del INVIMA me dice, acá usted tiene que cumplir esto y donde QPlan les presenta una solución que cumple con todo esto que les propone. Vamos aquí. Entonces, les presentamos los puntos de la guía que nos propone el INVIMA y les presentamos acá en verde cuáles son las funcionalidades que van a cumplir justamente con lo que nos dice el INVIMA que se debe cumplir también. Por ejemplo, entonces tenemos en las autoinspecciones, tenemos puntos críticos de control en la cadena de producción, como ya les venía diciendo anteriormente. Para la parte de producción, toda la guía de fabricación perfectamente digitalizada. Es posible llegar allá perfectamente. La documentación, clave, Audit Trail, todo lo que tiene que ver con la gestión de informe personalizado e histórico. Con relación a los equipos, los sistemas de control bidireccional que nos mencionaba Paul, toda la trazabilidad de fallos, averías e intervenciones. Recuerden que una falla en un equipo puede dar al traste, como decimos, para que se dañe un medicamento que se está haciendo o
perder la inocuidad de un alimento que se está fabricando. A nivel del personal, la gestión de competencias, fundamental. Y dentro del sistema de gestión de calidad, administrar y tener el OE y otros KPIs complejos. Entonces, noten cómo esta herramienta que les estamos presentando, QPlan, puede ayudar a cumplir y garantizar no solamente las normativas y las guías que proponen a nivel internacional, sino también a nivel ya un poco más local y regional, que nos pide para dar cumplimiento y poder dar el paso justamente hacia la industria 4.0. Ahora, lo más importante hoy por hoy para la industria 4.0 es saber qué hacemos con esa información. En el caso del INVIMA, nuevamente tenemos estos puntos y tenemos la posibilidad de hacer analítica e inteligencia de negocio. Entonces, a nivel del personal, ya con los datos, tenemos la posibilidad de que con el flujo de información tenemos ya, tenemos que hacer un plan formativo y vamos a hacer un trabajo inteligente. No se trata de trabajar más horas, sino trabajar mejor. Autoinspecciones, podemos llegar hasta el punto que si la información y los datos están visibles, pues saber hacer los mantenimientos adecuados y los controles predictivos adecuados en este caso. Para las instalaciones y los equipos, los estados de máquinas y paros de producción, los voy a saber hacer mejor. En el sistema de gestión de calidad de la empresa, podemos, manejar y mejorar y robustecer aún más nuestros indicadores claves. ¿Y cómo vamos a hacer, por ejemplo, para el caso de la industria alimentaria, un análisis mejor de los peligros y la vigilancia de esos puntos críticos de control? Que no venga el organismo a decirme que estoy incumpliendo, sino yo ya estoy prediciendo y estoy previniendo eso antes y estoy tomando medidas antes. Para el caso de la producción, finalmente estoy filtrando y dando análisis a ese nivel del lote, de la orden de producción, cambios, y vamos a poder efectivamente hacer mejor nuestro trabajo a nivel de las industrias. Entonces, como ustedes pueden ver acá, lo importante no es solamente recopilar datos, sino saber qué hacer ellos. Y bueno, a continuación, muéstrenos cuáles son los casos prácticos que han pasado ya a nivel de Europa. Sí, mira, vamos a pasar a la última parte de la exposición. Al final, vale, ahora. Damos 4 empresas claves, 4 empresas muy importantes de la zona de Europa. Mondelez quizá es la más conocida, pero veremos pequeñas problemáticas que nos surgieron o nos presentaron y que le hemos dado una solución, ¿vale? Pueden ser que haya algunas empresas que no sean específicamente de farma o del sector alimentación, pero al final lo que es una compañía, no hay ninguna compañía igual, pero tiene procesos muy similares, ¿no? Y lo que es una pequeña problemática, por ejemplo, en Renolit, en la cual tenían una merma sin reutilización, podemos aplicar esta solución también en cualquier otra industria, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en Renolit? Una compañía que se dedica a caucho impermeable para piscinas, para tejados, ¿no? Tenían pues, ciertas bobinas en la cual tenían mucha merma sin reutilización, ¿no? Al final, si controlamos o se nos da la idea, ¿no? De si controlamos la trazabilidad de toda la merma y residuos, la controlamos en jaulas y luego podemos reutilizarla, tenemos un éxito. Tenemos un proceso más sostenible, algo que abarca actualmente al siglo XXI, la trazabilidad de todo el residuo que tengo en la planta y toda la reducción de compra en materia prima, ¿no? Así que mejoro mi productividad, reduzco el coste, tengo más beneficio. Un segundo caso, Saplex, que es una de las compañías más importantes, ¿no? De la zona de Europa. Quizá no muchos la deben conocer, pero al final fueron los que hicieron la patente de las bolsas de basuras que actualmente tenemos en cualquier cocina, ¿no? Con NANSAS, ¿no? Para poderla coger. Fueron los que hicieron la patente. ¿Qué tenían ellos, no? Tenían al final unas máquinas enormes de extrusión que lo que genera es, a partir del plástico,
lo deshace, lo junta y lo envía hacia arriba para crear una bolsa de basura gigante que guarda en bobinas, ¿no? Aquí que tenemos que el grosor del material era muy importante. Dependiendo del grosor de material, podíamos tener algún tipo de problema en la parte posterior, en el siguiente paso de confección de la bolsa de basura, ¿no? En los cortes, etcétera, ¿no? Entonces, teníamos que tener un control muy exhaustivo de esta parte, así que instaláramos micrómetros en cada uno de sus procesos, podíamos visualizarlo de una manera concreta, y al tener este control luego teníamos reducción en los paros de proceso, y si sabíamos que íbamos a tener algún paro en el proceso productivo posterior, pues teníamos una persona una persona dedicada solo a esa producción, ¿no? Pues tenemos todo el control de la calidad de todo el proceso. Y hablamos de una compañía que podríamos verla que está totalmente automatizada desde el inicio de la producción de la bolsa de basura, de la extrusión, hasta el final, el almacenamiento de todo su producto, que también es automático, ¿vale? Otro, dentro de lo que es Saplex, hablábamos de control del grosor de todas las bobinas, pero al final debo controlar, ¿no?, esas bobinas, cuál es la correcta, cuál tiene fallos, dónde tengo esa trazabilidad, ¿no? Implantamos diferentes tags RFID, que lógicamente es un elemento de Industria 4.0, y al instalarlo tenemos dos causas aquí muy claras, ¿no? Una, tengo el control de que aquella bobina qué es lo que tiene y no tiene, qué fallos tiene y cuándo tengo que incidir. Y dos, evitar aquella generación de pocayote y evitar aquellos lotes que yo no quiero que se utilicen para cualquier tipo de orden de fabricación, ¿vale? Otro punto muy importante, Mondelez, ¿vale? Mondelez, que es lo que decíamos, ¿no? Tenemos la planta de aquí de Barcelona, tenían un problema en la gestión de competencia, ¿no? Es un problema que existe en el 90% de las compañías, y desarrollamos un sistema de gestión de competencias específico para saber qué trabajador, qué es lo que tiene, qué no tiene, qué le falta, qué no le falta, informaciones. Desarrollamos dentro de nuestro sistema específico para cada trabajador, cuando le caduca una competencia, cuando no le caduca, si aquella competencia que tiene puede hacer esa orden de fabricación o no lo puede hacer, mediante código de operario. Al final tenemos un control exhaustivo de todo, ¿no? Cada operario tiene su código de acceso. Entonces, cuando accede, tiene que decidir la actividad que va a realizar y le pide, ¿no? Pues, oye, necesito que veas este vídeo para poder desarrollar este tipo de trabajo, o necesito que mires cómo funciona esto para confirmar que realmente lo vas a hacer correctamente. No tenemos una pérdida de información. Él lo ve a partir de nuestro sistema, lo guardamos dentro de los datos y él nunca te va a poder decir, no, yo no lo he visto, no, perdona, tú le has dado que sí, has visto el vídeo de cómo funciona. ¿Qué hemos reducido en este sentido? En Mondelez, reducir a 0 los accidentes laborales en el último año, ¿no? Un caso de éxito en su totalidad. Dentro de Mondelez también había un caso muy práctico que seguramente afectará en muchos de vuestras compañías, son los paros constantes de línea, sobre todo en la parte inicial de silos, ¿vale? Al final, en la orden de fabricación no podían controlar cuando estaba lleno, cuando no estaba lleno, si aquel lote correspondía a aquella orden de fabricación, si no, etcétera, ¿no? Entonces, al final, al sensorizar y monitorizar todos estos silos, teníamos, pues por una parte, reducir la carga de trabajo de 3 operarios a 1, ¿vale? Y por otro lado, la más clara, ¿no?, que es la reducción de los paros en la línea, ¿no? Por último, mejoramos la LOE, mejoramos la productividad de toda la planta de producción. Por último, y para acabar, Pipex, ¿vale? Pipex es un poquito especial, ¿no? Porque al final ellos hacen lo que es tubos coarrugados, una parte sencilla, pero al final muy voluminoso, ¿no? Ellos tenían la particularidad que al final utilizaban en un día una orden de fabricación, o quizá tenían 3.000 órdenes de fabricación al día, porque era bastante en dirección al cliente, con más de 3.400 etiquetas que tenían, con pérdida de material en el almacén, con envíos incorrectos, al no tener el control de todos los pedidos. ¿Qué desarrollamos al final?
pues oye, vamos a obtener la etiqueta cuando se necesita. Tenemos un sistema propio dentro de nuestro software que nos permite poder editar cualquier tipo de etiqueta, que sea con código de barra, con QR, con código de cliente, con el logo, cualquier tipo. Y luego crear una especie de logística para poder tener la trazabilidad en todo el proceso productivo de aquella orden de fabricación. Olvidamos aquellos envíos incorrectos, los controlamos, gestionamos todas las órdenes de fabricación, tenemos el control de trazabilidad de todo el producto, ¿vale? En definitiva, tenemos unos casos de éxitos que nos llevan hacia la industria 4.0. Y aquí acabaríamos un poco toda la explicación. Queremos agradecer estos 45 minutos que habéis podido atendernos, escucharnos y dar un poco paso a Dayan y al modo de preguntas, ¿no, Dayan? Gracias Paul, gracias Juan David por la información que han compartido este día, que ha sido muy útil para todos nosotros. Bueno, si tienen alguna pregunta, pueden escribir en el chat y con muchísimo gusto la contestaremos. Vi que había un asistente que estaba levantando la mano, William Gutiérrez. No sé si tienes alguna pregunta, William. Sí, es que está como, levantó la mano como para hacer una pregunta, pero no la he escrito. No sé si alguno de ustedes tiene una pregunta. Lo que sí, Dayan, simplemente, al final, hemos demostrado muchas cosas teóricas. Podéis contactar con nosotros para si queréis ver un poco más a fondo lo que es nuestro sistema, cómo funciona, podemos hacer una demostración más específica de lo que es, cómo se visualiza la pantalla, cómo se trabaja, ¿no? Una demostración más exhaustiva, pero sería ya algo mucho más personalizado, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Perfecto. Bueno, no veo preguntas en este momento, pero si alguien tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto puede escribirnos a nuestro correo info@concisa.com y con muchísimo gusto contestamos las preguntas que tengan o si desean que realicemos una demo específica para alguna empresa, con muchísimo gusto. No tenemos preguntas. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos este día. Gracias Juan David, gracias Paul por la información que nos compartieron, por su tiempo y por permitir estar en ese espacio con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y a todos por su atención. Y muchas gracias a todos también. Que vaya muy bien y hasta la próxima. Feliz día. Feliz día. Adiós. Vale.